Este módulo contiene básicamente 3 capítulos. El primer capítulo es el agua. Primero la vamos a estudiar desde el punto de vista, ya no tanto como un elemento vital, que de hecho no hay posibilidad de vida en el planeta sin la presencia de agua, sino como vehículo portador de enfermedades. Para eso vamos a ver sus características físicas y químicas y sus distintas propiedades que tiene el mismo. Segundo, vamos a ver, ¿no es cierto?, que es el título B, es la desinfección del agua, cómo llevamos el agua a su aptitud de consumo, o sea, del agua que la tomamos, ¿no es cierto?, de la fuente, de la correntía, llevar a la posibilidad de tomar esa agua sin provocar ningún daño a la salud. El tercer título va a ser los tratamientos de las aguas residuales, o sea, una vez usadas las aguas para nuestros quehaceres diarios y nuestros procesos, etcétera, cómo desechamos la misma de tal manera que no trasciendan ni afecten el medio ambiente de la comunidad. Y el otro tema, que serían los desagües industriales, ya visto desde el enfoque de la actividad industrial, la cual usa para sus procesos agua y a partir de ahí, ¿no es cierto?, tiene residuos de agua. Lógicamente que como consecuencia de esos procesos industriales, el agua se contamina, pudiendo llevar elementos que sean tóxicos a la comunidad a la cual trasciende posteriormente. Por eso vamos a ver los tratamientos que hay, sobre todo de aquellas actividades que son de la región. El capítulo 2 son cómo nosotros primero merituamos los residuos que por alguna característica intrínseca de los mismos se consideran peligrosos, o sea, que tengan carácter nocivo, tóxicos, incendiarios, explosivos, inestables o reactivos, etcétera. Para esto hay un marco regulatorio, ¿no es cierto?, legislativo, en la cual nos indica cómo tenemos que llevar la gestión desde el punto de vista interno, o sea, interno en la fábrica, desde el punto de vista del transporte en la comunidad hasta su destino al final. Y el tercer capítulo corresponde a los residuos sanitarios, o sea, para aquellos que tengan que desempeñar actividades en algún hospital, laboratorio o clínica, etcétera. Bueno, vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo es la gestión y a su vez cómo se trasladan y se les da un destino final conforme y acorde a la legislación. El agua potable es de gran importancia en el desarrollo y en la salud pública. Eh, sin obras de infraestructura que nos aseguren el acceso al agua y su destino seguro, es imposible pensar en desarrollar el país. Vamos a ver en este pequeño video que nos precede esta problemática planteada de una manera simple y gráfica. Para entender por qué el agua es portadora generalmente de las enfermedades por gérmenes patógenos o sustancias o minerales tóxicos, es muy importante analizar sus propiedades físicas y químicas. En el video que nos precede vamos a ver parte de estas características y después vamos a dar un detalle más particularizado de cada una de estas propiedades. Bueno, como vieron en el video, el nombre común que se aplica a este estado es agua, corresponde, ¿no es cierto?, a una sustancia que en condiciones normales de presión y temperatura se encuentra en forma líquida y es un compuesto de hidrógeno y de oxígeno.
Anteriormente consideraban que el agua era un elemento en sí mismo, hasta que recién, por allá por el año 1800, el físico Gay-Lussac y el naturalista Alexander von Humboldt demostraron conjuntamente que el agua consistía en dos volúmenes de hidrógeno y uno de oxígeno, tal como expresa su fórmula, ¿no es cierto? Como ustedes la ven. Bueno, las características que tiene el agua en sí mismo son estado físico, presenta los tres estados y depende de las condiciones de presión y temperatura. Estado sólido, o sea, más conocido como el hielo, ¿no es cierto? El estado líquido y el estado gaseoso, o más conocido también como vapor de agua. Su color es incoloro. O sea, a veces nosotros le vemos algún color, pero es por la alta capacidad que tiene el agua de disolver sustancias que le aportan la coloración. El sabor es insípida, lo mismo. El gusto que puede llegar a producirse es a través de alguna sustancia que esté diluida en el mismo. Al igual que el olor, que es totalmente inodoro. Es una sustancia que tiene una particularidad muy especial, que es que su densidad es mínima a 4 grados centígrados y, ¿no es cierto?, es de 1 gramo por centímetro cúbico. Su punto de congelación es 0 grados centígrados y su punto de ebullición son 100 grados centígrados. O sea, esto puede depender muchas veces de las condiciones, esto es para condiciones normales de presión y temperatura. Posiblemente a mayor altura, donde la presión atmosférica es menor, esto baja. A la presión, tiene presión crítica, ¿no es cierto?, 215 atmósferas y la temperatura crítica es de 374 grados centígrados. Un tema importante a tener en cuenta es que a consecuencia del calor específico y de la gran cantidad de calor que pone en juego cuando cambia su estado, el agua obra como un excelente regulador de la temperatura en la superficie de la Tierra y sobre todo más en las regiones marinas. O sea, digamos, es el compuesto natural que mayor calor latente pone tiene, o sea, el calor que toma para pasar de un estado a otro. Lo podrán observar ustedes cuando, por ejemplo, salen del baño y sienten como el cuerpo frío. ¿Eso es por qué? Porque a través de la humedad ambiente o la humedad relativa del ambiente se ha vaporizado agua, si hay, ¿no es cierto?, avidez para tomar humedad, y esta la toma a expensas del calor del cuerpo. Entonces, esto hace que de alguna manera el agua sea una sustancia, por eso también es la sustancia que a veces en los incendios de sólido se utiliza para apagar los incendios, ¿no es cierto? Por su gran capacidad para absorber calor. Como podrán ver en la estructura física de la molécula de agua, eh, a partir de ahí, ¿no es cierto?, se atribuye todas sus particularidades y es lo que se llama el puente de hidrógeno, ¿no es cierto?, que se encuentra siempre en mayor cantidad en, en la parte del agua sólida, ¿no es cierto? En la red cristalina de cada átomo de la molécula de agua está rodeado tetraédricamente por 4 átomos de hidrógeno, o sea, en la molécula sólida, de otras tantas moléculas de agua y así sucesivamente es como se conforma la estructura. O sea, tiene una estructura tetraédrica cuando confiere a través, o sea, de la solidificación, ¿no es cierto?, una estructura regular. Cuando el agua sólida, o sea, el hielo, se funde, la estructura tetraédrica se destruye y la densidad del agua líquida es mayor que la del agua sólida debido a que sus moléculas quedan muy cerca entre sí, pero sigue habiendo enlaces por puente de hidrógeno entre las moléculas del agua líquida. Cuando se caliente el agua sólida,
que se encuentra por debajo de la temperatura de fusión, a medida que se incrementa la temperatura por encima de la temperatura de fusión, se debilita ese enlace, o sea, que forma el tetraedro ese perfecto, ¿no es cierto?, que lo vemos nosotros en forma cristalina. eh, Se debilita el enlace por puentes de hidrógeno y la densidad aumenta más hasta llegar a un valor máximo de una temperatura a los 4 grados centígrados. O sea, los 4 grados centígrados es cuando tiene el mayor volumen. Esto hace que el hielo flote. O sea, el hielo se encuentra en la superficie y es lo que de alguna manera, ¿no es cierto?, va generando un problema de diferencia de densidades a la medida que van cambiando las temperaturas, que hace siempre una corriente ascendente hacia arriba y evita que en cierta manera las aguas se congelen. Si no se congela su superficie, se congelan en toda su masa. Bueno, propiedades químicas del agua. Bueno, el agua en sí mismo reacciona con todo, reacciona con los ácidos, reacciona con los óxidos básicos, reacciona con los metales, con los no metales y con las sales formando hidratos. O sea, esto hace que de alguna manera es una sustancia que es capaz de modificar y de incorporar casi todas las sustancias propias de la naturaleza. Entonces, esto hace que tenga esta particularidad eh, tan característica, ¿no es cierto?, que lo hace que sea portadora de todo. O sea, así como presenta de alguna manera partes positivas, porque nos permite disolver sustancias y transportarlas, también presenta la parte negativa que disuelve todo aquello, ¿no es cierto?, que posiblemente pueda ser perjudicial para la salud. Presenta la particularidad de que son eflorescentes, o sea, que cuando incorporan partículas de agua a la estructura de, de sales inorgánicas básicas, le confieren un color que, deshidratado el mismo, o sea, sacadas las partículas de agua, son diferentes. Por ejemplo, el sulfato cúprico pentahidratado, ustedes lo podrán ver, es comúnmente un fungicida muy utilizado en la industria, tiene un color particularmente azul. Ahora, si yo lo deshidrato, pasa a la sustancia, esta sal, ¿no es cierto?, pasa a tener un color blanco. Esa propiedad se llama la eflorescencia. Bueno, ahora vamos a ver otras características que le aportan al agua todas esas propiedades que tiene para ser un elemento tan importante en la naturaleza y en la vida misma. Por ejemplo, el proceso de difusión. El proceso de difusión es el proceso por el cual ocurre un flujo, por ejemplo, de átomos, moléculas, etcétera, que va de una zona de mayor concentración a una de menor concentración, provocando un gradiente de concentración. Esto a veces no se produce en forma automática. El caso, por ejemplo, que nosotros pusiéramos un terrón de azúcar en un vaso de agua. Si nosotros no lo revolvemos o no generamos un proceso artificial de movimiento y difusión, esto se difunde, se va gradualmente difundiendo, pero tarda un tiempo distinto a si nosotros lo operamos en forma más importante. Bueno, otro fenómeno que lo tiene particularmente el agua es el fenómeno de ósmosis. Ósmosis, ustedes saben que consiste esencialmente en si yo coloco, ¿no es cierto?, entre dos soluciones, una de menor concentración y otra de mayor concentración, la separo a través de una membrana semipermeable, se produce un paso de la corriente de la zona de menor concentración a la zona de mayor concentración. Si yo a su vez
a la zona de mayor concentración colocara un tubo, va a subir como consecuencia de ese flujo de agua que pasa de un lado a otro, a esa altura que sube sobre la presión, ¿no es cierto?, atmosférica, se llama presión osmótica. Es un proceso por el cual esencialmente, ¿no es cierto?, pasa naturalmente. Por ejemplo, el caso de los huevos, ¿no es cierto?, en la cual a través de la cáscara del huevo se nutre la clara de agua, ¿no es cierto?, porque pasa agua de la zona de menor concentración a la zona de mayor concentración, que es la clara que tiene el interior del huevo. El proceso inverso es llevar de la mayor concentración a la menor concentración, que se hace por una aplicación de presión artificial, es el proceso de ósmosis inversa, que digamos es el proceso que a veces utilizan en situaciones extremas por su alto costo. Por ejemplo, utilizan en Israel para desalinizar las aguas del mar y generar a partir de ahí, ¿no es cierto?, agua de consumo. Lógicamente que son equipos sofisticados por la presión que tienen que tener, ¿no es cierto?, y por la cantidad de volumen de agua que tienen que mover. Pero es el proceso inverso que se llama proceso de ósmosis inversa. También usado para ablandar agua de caldera, etcétera, para tratar de sacarle las sales que provocan incrustaciones en las mismas. Otro proceso que es muy importante es el de la capilaridad, que es el ascenso o descenso de un líquido en un pequeño tubo de diámetro, o sea que se adhiere el líquido por tensión superficial y va ascendiendo, ¿no es cierto?, cuando debido a la acción de esa tensión superficial sobre la superficie del sólido, va ascendiendo, o sea, es más fuerte la acción que la nivelación que provoca, la acción de la tensión superficial que la nivelación que produce la tensión. Esto también se produce en los lechos porosos. Es el principio de la virome, de la vela y de todo lo que ustedes, ¿no es cierto?, conocen que se va produciendo. El agua posibilita la vida, ¿no es cierto?, posibilita de los peces, que son animales subacuáticos, que depende de las características del agua, son las características de los peces. Están los peces de agua dulce, ¿no es cierto?, que van a depender, están los peces de ríos y los peces, ¿no es cierto?, de lagos o lagunas. Los peces de río, esencialmente, generalmente son variedades que provienen del mar y que se ingresan a la corriente y van, ¿no es cierto?, son animales van nadando contra la corriente, van subiendo y a partir de ahí se van alimentando, y son animales fuertes, esencialmente la familia de los salmónidos, ¿no es cierto?, la trucha, todas esas. Mientras que los peces de la laguna ya son de nadar más lento, lógicamente que al estar quieto la vegetación aumenta, entonces no tienen que estar de alguna manera viajando para conseguir su alimentación. Los animales de agua salada ya tienen características y dependen menos de agua, lo que sí dependen de las profundidades. Hay, ¿no es cierto?, animales de alta profundidad, de los 6.000 a 7.000 metros, que generalmente esos sobreviven de restos que pueden caer, de fósiles, ¿no es cierto?, de que pueden ir cayendo de animales que se han muerto, y van cayendo, ¿no es cierto?, animales que tienen superficie, y a su vez, ¿no es cierto?, peces, digamos, concretamente, que están más cerca de la superficie, que son los que de alguna manera, por lo cual nosotros nos alimentamos como tal. Están esencialmente los que hacen a la parte más superficial y los que hacen, ¿no es cierto?, a mar profundo. Depende, las características de eso van a ser las características de los peces. El agua subterránea, esencialmente el agua subterránea es muy importante, ¿no es cierto?, porque representa cerca de 1/3 del 1% del agua de la Tierra, es decir, unas 20 veces más que el total de las aguas superficiales de todo el continente o isla. O sea que nosotros tenemos por debajo de la superficie más agua que por encima de la superficie
hablando en términos de agua dulce, ¿no es cierto? No la agua de mar. Estamos hablando, ¿no es cierto?, que representa un 1% del agua, ¿no es cierto?, que se encuentra en zona continental a la zona marítima. Eh, Pueden aparecer, pueden fluir, ¿no es cierto?, espontáneamente en forma de manantial, son los pozos, los surgentes que digamos, o pueden requerir de la acción mecánica de una bomba para ser extraídos. Se pueden encontrar en distintas superficies y esto lo importante a mí es que me amplía, en cierta manera, las posibilidades que yo tengo de extraer y regular el agua. O sea, porque de última no va a depender de las condiciones climáticas, ¿no es cierto?, si llueve o no llueve, sino va a depender de la cantidad de agua que tenga en lo que se llama acuífero. El acuífero es el lugar donde de alguna manera se aloja el agua por las condiciones geológicas, ¿no es cierto?, que está constituido esencialmente por arenas, gravas, calizas o basalto. Ahí, ¿no es cierto?, se aloja el agua y por ahí va escurriendo en distintas superficies, sobre toda la superficie. Eh, Lógicamente existen distintos niveles de que se encuentran estos acuíferos, que se llama el nivel de la capa freática. Eh, Lamentablemente por problemas de mala utilización, las napas freáticas superiores se encuentran contaminados, ¿no es cierto?, por los pozos sépticos, etcétera, a veces por las perforaciones mal hechas que, ¿no es cierto?, van conectando un acuífero con el otro, ¿no es cierto?, y lógicamente nos hace que para obtener agua en condiciones de aptitud de consumo, o bien, ¿no es cierto?, en condiciones para algún cultivo, ¿no es cierto?, eh, de algún vegetal consumible, ¿no es cierto?, nosotros necesitemos de ir a mayor profundidad. Hoy en Mendoza todo ese tema está de alguna manera regulado, o sea, debido al uso intensivo que se ha hecho de los acuíferos, el departamento, quien ejerce el poder de policía, el Departamento General de Irrigación, ¿no es cierto?, regula en función de esto los permisos para obtener, para hacer nuevas perforaciones, a los fines de que no se vayan deprimiendo las correspondientes napas freáticas y le permita de alguna manera el tiempo necesario de recuperación. Después hay otras características del agua que ha sido usado mucho, ¿no es cierto?, como es el agua pesada, ¿no es cierto?, que ustedes saben que el hidrógeno tiene un isótopo, ¿no es cierto?, que, o sea, que es el mismo compuesto, pero de la misma característica, pero de mayor peso molecular. En este caso el deuterio, que se encuentra presente en el agua, y muchas veces una partícula que ha sido muy utilizada también en la medicina, porque se ha utilizado por su alta masa, por su peso, fácilmente acelerable, ¿no es cierto?, el deuterón para provocar, eh, para ser acelerado, ¿no es cierto?, y como un trazador en los estudios de metabolismo. También anteriormente, ya no tanto, se utilizaba para la parte atómica, donde era como para la parte de refrigeración del reactor nuclear, ¿no es cierto?, un moderador de la reacción. Eso ha sido hoy en día reemplazado por el grafito. Muchas son las enfermedades que transmite el agua, algunas provocadas por la contaminación, la descomposición de la materia orgánica, la presencia de microorganismos, eh, bacterias, agentes patógenos, etcétera. También a veces, ¿no es cierto?, por la correntía del mismo pasa por yacimientos o disuelve sustancias
que son tóxicas para la salud, ¿no es cierto? Minerales, metales pesados, etcétera, que el hombre consume y eso puede estar provocándole algún problema en la salud. En el video que de alguna manera que adjunto a la presentación, eh, describe algunas de las tantas enfermedades que se transmiten por el agua. Bueno, digamos que las enfermedades producidas o transmitidas por el agua son inversamente proporcional al grado de desarrollo. O sea, a más desarrollo, menos enfermedades y viceversa. Los países en vía de desarrollo, 4/5 de las enfermedades son transmitidas por el agua, siendo la diarrea la causa principal de la muerte, sobre todo infantil. La Organización Mundial de la Salud estima que a nivel mundial hay unos 2 billones de personas que están afectadas por equistomas y emiten transmitido por el suelo. Y como consecuencia, 300 millones sufren graves enfermedades. La malaria mata cerca de más de 1 millón de personas al año y un gran porcentaje de estas muertes son niños por debajo de 5 años, principalmente en África del Sur y en el Sahara. Las mujeres embarazadas son el principal grupo de riesgo, siendo uno de los problemas de salud pública más frecuentes en todos los países tropicales donde hay desarrollo de insectos, ¿no es cierto?, patógenos. Se dice que las malarias reducen el crecimiento económico en países africanos por un 1,3% al año durante los últimos 30 años. Solamente en Bangladesh, alrededor de 35 millones de personas están expuestas diariamente a elevados niveles de arsénico en el agua potable, que afecta la salud y lógicamente disminuye la esperanza de vida. En el siguiente video vamos a dar más o menos una idea de algunas enfermedades, de las tantas enfermedades que se producen o se transmiten a través del agua. Bueno, ahora vamos a ver cómo se encuentra el mundo realmente respecto a este tipo de saneamiento en cuanto a su infraestructura. Primero, en el gráfico de arriba se muestra claramente el tema de la infraestructura en agua potable. El azul son los que tienen de 90 a 100% cubierta de las necesidades, o sea, de su territorio con agua potable. En verde del 79 al 90, en amarillo del 59 al 79, en naranja del 29 al 50 y en el rojo del 0 al 29. Como vemos, lógicamente los países del norte, como Norteamérica, o sea, Canadá, o sea, Estados Unidos, etcétera, lo que hace un poco a la franja de México y en el sur y en Sudamérica nos encontramos con una sorpresa porque nuestros vecinos han desarrollado bastante, tanto Chile como Uruguay, Sudáfrica, y también nos encontramos, ¿no es cierto?, con parte de Australia, Nueva Zelanda y esos lugares. En cuanto ya a la estructura de, digamos, a la infraestructura sanitaria, o sea, de tratamiento de líquidos cloacales y obras de saneamiento, la situación es la que se muestra en el gráfico de abajo. O sea, también se mantiene la misma tendencia, el norte, norte de América y Europa, parte del Asia, Australia, nuestros vecinos, ¿no es cierto?, como Chile, Uruguay, están mejores que nosotros en este tema, y nosotros nos ubicamos dentro de la franja de el verde, que tenemos del 79 al 90% de
de infraestructura sanitaria al respecto. En este nuevo mapa también proporcionado por la UNESCO, vemos cómo la disponibilidad de los recursos hídricos en el mundo, o sea, la disponibilidad de agua, que esencialmente lo hacen las aguas superficiales, pero principalmente por los glaciares, ¿no? Que debido a este problema que sistemáticamente va en avance, como es el calentamiento global, cada vez hay una disminución paulatina que está provocando grandes problemas en el mundo. Vemos que Asia es el lugar, o sea, la parte nórdica de Asia, la parte del norte de los grandes glaciares, ahí nos encontramos la mayor reserva. Y nosotros, medianamente dentro de la media del mundo, tenemos una capacidad de almacenamiento de agua a través de los glaciares que tenemos. Y fíjense una cosa curiosa, que los países desarrollados como Europa y Estados Unidos y Canadá, ¿no es cierto?, la parte de América del Norte, no condice entre el consumo y su disponibilidad. O sea, quiere decir que esto de alguna manera va a llegar a ser un problema a no muy largo plazo, en la cual estos países van a tener que replantearse de alguna manera este tema del consumo de agua.